tardes, compañeros magistrados, a todos los que estamos presentes. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, siendo las 17 horas con 3 minutos, por lo que para el desahogo del primer punto del orden del día, establecido en la convocatoria presentada a cada una de las magistraturas, solicito al secretario general que este tribunal tenga a bien tomar vista de asistencia y, en su caso, declarar la existencia de coro legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth Garzón Tivero. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial cuya clave de identificación, nombre del denunciante, denunciado y autoridad instructora se detalla en la convocatoria correspondiente, así como un proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano cuya clave de identificación, nombre del promovente y autoridad se detallan en la misma. De ahí que en el desahogo del orden del día, del tercer punto del orden del día, iniciamos con el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial de SIN-PSE-20, diagonal 2018, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que le pido que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta escrito de su ponencia, se dé cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la presidencia, para esos efectos, cedo el uso de la voz al maestro Gonzalo Caballero, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a mi ponencia. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial identificado con la clave de SIN-PSE 20 diagonal 2018, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de Ana Berta Bonel Colio, candidata a diputada por el Distrito Electoral 22 en Mazatlán, Sinaloa, postulada por la coalición parcial Todos por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por la supuesta colocación de propaganda electoral en áreas de uso común en elementos de equipamiento urbano. En su escrito de denuncia, el quejoso señala que la candidata denunciada y la coalición que la postula violan la normativa electoral por la colocación de propaganda política en elementos de equipamiento urbano del municipio de Mazatlán. En el caso, al llevar a cabo la diligencia de investigación, la autoridad instructora señaló que la propaganda electoral se encuentra fijada en elementos de equipamiento urbano, en razón de que dicha propaganda se encuentra junto a la calle en el espacio donde va la banqueta. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por la autoridad instructora y de las pruebas que obran en el expediente, existen elementos suficientes respecto a la existencia de la infracción imputada a la candidata, consistente en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, sin que pase desapercibido que la denunciada no aporta prueba alguna para desvirtuar lo aducido por la instructora. Por lo tanto, en el proyecto se propone determinar existente la infracción relativa a la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano atribuida a la candidata diputada por el Distrito Electoral 22 y a la coalición que la postula, esta última por culpa invigilando por faltar a su deber de cuidado. En consecuencia, se propone imponer a Ana Berta Bonel Colio y a la coalición parcial Todos por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza,
una sanción consistente en amonestación pública. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo, tiene la palabra. Solicito el uso de la voz a la presidencia. Tiene el uso de la voz, magistrada Verónica García. Muchas gracias. Diversos. Brevemente, para señalar que me separo del proyecto, no comparto el sentido, dado que a mi juicio no está debidamente acreditada la existencia de la infracción. No pasa desapercibido, no me pasa desapercibido que efectivamente hay una diligencia de investigación desplegada por la autoridad instructora y que ordinariamente dichas diligencias son un elemento determinante para el esclarecimiento de los hechos y para la consecuente sanción que este órgano jurisdiccional pudiese imponer. Sin embargo, dichas diligencias, a mi juicio, solamente se les puede dar eficacia probatoria cuando desmenuzan, detallan, establecen las características, los rasgos distintivos, todos aquellos elementos que generen convicción al juzgador para eventualmente hacer la declaratoria de existencia de una infracción. A mi juicio, los argumentos que señala la autoridad instructora de la existencia de un espectacular, textualmente dice en el espacio junto a la rúa, es decir, a la calle, en el preciso espacio o lugar donde, si bien es cierto, no existe de momento una banqueta por encontrarse actualmente dicho espacio en terracería, también es cierto que en dicho espacio debería encontrarse la banqueta en mención. Para mí, este dicho, sin estar debidamente motivado, tenemos que el reglamento de construcción de dicho municipio establece las medidas que eventualmente pueda tener una banqueta de 2, 3 metros, dependiendo la ubicación, que esa falta, yo leo este argumento, me pareciera más, lo considero más subjetivo que un argumento técnico. Por lo tanto, creería que en este caso dicha diligencia carece de eficacia probatoria plena para este tribunal. En ese sentido me separo del proyecto. Muy bien. ¿Es cuánto, presidente? Magistrada Maisola Campos, tiene usted la palabra. Con el permiso de la presidencia, el proyecto que se somete a consideración fue elaborado por la ponencia en el cual estoy adscrita. Sin embargo, el proyecto que yo les propongo a su consideración no se basa exclusivamente de la diligencia de investigación. Efectivamente existe una diligencia de investigación en donde la autoridad administrativa instructora del procedimiento administrativo sancionador establece las razones bajo las cuales llega a su conclusión de que la propaganda denunciada se encuentra en equipamiento urbano. Sin embargo, el proyecto se sustenta en 4 documentales concatenadas y con la convicción en su integración plena. Una de ellas es la diligencia de investigación, que obra a hojas 32 del expediente. De las medidas cautelares que ejecuta la autoridad administrativa a solicitud del quejoso, que se encuentra en foja 50, en donde la autoridad administrativa llega a la conclusión de que la propaganda denunciada está en equipamiento urbano, aunado a la contestación de un acuerdo plenario que se encuentra en el expediente en foja 163. Además, en una de las etapas que yo considero cruciales en el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, en donde las partes confrontan y defienden tanto su dicho como la parte que es denunciada el quejoso, y que esta etapa es la audiencia de pruebas y alegatos. Y sin embargo, el quejoso
establece y desarrolla en su prueba de audiencias alegatos sosteniendo que la propaganda denunciada se encuentra en equipamiento urbano, en la cual el denunciado no hace ninguna defensa al respecto, en donde él pudiese estar en condiciones de generarme elementos adicionales, además de las 4 documentales que están en el expediente, que en distintos momentos la autoridad instructora establece que se encuentra en equipamiento urbano. Es por ello que con estas razones de las pruebas, no solo de la diligencia de investigación, es cual la ponencia arriba a la conclusión de la existencia de la conducta denunciada. Además, en la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, me centro en el capítulo 8 de las pruebas, que en su artículo 60 establece: las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que ahí se refieren. De lo cual, en el expediente existe una constante de la conclusión a la cual arriba la autoridad instructora administrativa, que en este caso es el Consejo Distrital 22, sosteniendo que la propaganda denunciada se encuentra en equipamiento urbano, adicional a que ellos son quienes tienen el contacto directo, real, de la verificación de los hechos. Nosotros, concatenados con toda la documentación y las pruebas que se obran en el expediente, de las fotografías, yo no puedo advertir que carece de esos 2 metros que el reglamento de construcción les establece, por lo cual es que propongo a este pleno la existencia de la conducta denunciada, concatenado con todas las pruebas que obran en el expediente en las distintas etapas de un proceso administrativo sancionador, respetable, desde acuerdo la postura que establece la magistrada García respecto de que pudiese existir un elemento de subjetividad en lo que en las pruebas corresponde. Sin embargo, la convicción de esta ponencia es que existen más elementos para declarar la existencia de la conducta, concatenado con todos los elementos de prueba que obran en el expediente. Por el momento es mi participación. Muchas gracias. Solicito nuevamente. Sí, adelante, por favor, magistrada Verónica García. Gracias, presidente, con su permiso. Brevemente, para precisar que sí, efectivamente hice énfasis en la diligencia, en mi participación anterior, porque señalé, es el elemento determinante que tenemos para el esclarecimiento de los hechos en este tipo de resoluciones. Sin embargo, en igual sentido, yo de un análisis integral de los hechos narrados, de los indicios recabados por el quejoso y que anexó a su demanda, de lo que hay en el expediente y de los términos y de lo que señalaba que en este caso, a mi juicio, la diligencia desplegada por la autoridad instructora carece de eficacia probatoria plena, dado que desde mi juicio la manera como se realizó ve disminuida esa eficacia. Esa postura también la sustento en la jurisprudencia 28-2010 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señala los supuestos para que las características que debe de reunir una diligencia para que tenga la eficacia probatoria plena. Entonces, en suma, por lo señalado, para mí del caudal probatorio que obra en el expediente no se acredita la existencia de los hechos denunciados. Es cuanto, presidente. Di la palabra al magistrado Diego Medina. Adelante, magistrado. Sí, con el permiso del Pleno. Escuché atentamente la exposición de la ponencia en relación al tema que nos ocupa
y efectivamente acompaño el sentido del proyecto, toda vez que pues este colegiado debe de arribar a conclusiones atendiendo precisamente a esa concatenación de pruebas y sobre ello acreditar o no la existencia de alguna de las infracciones. En el caso en concreto yo advierto que efectivamente existe un acta de investigación, incluso también se ejecutaron medidas cautelares, las cuales no fueron recurridas, y también advierto que no existe dentro de la contestación a los hechos denunciados por parte del quejoso, que el denunciado haya controvertido o planteado algunas excepciones en contra, precisamente al argumento de que en el caso se trataba de equipamiento urbano. Sobre esa lógica es que yo llego al convencimiento de que efectivamente del análisis lógico jurídico que se realiza del expediente y de las pruebas, pues nos lleva a concluir que si no se recurrieron las medidas cautelares, de que si no se controvierte lo planteado por el acta de investigación en la audiencia de pruebas y alegatos, pues estaríamos hablando de un acto consentido. Ahora, específicamente sobre el punto de que se trata de que la propaganda estaba instalada en equipamiento urbano, hecho que no, como les reitero, no fue controvertido, y desde ese ángulo yo acompaño en sus términos el proyecto. Es cuanto, presidente. Muy bien. Agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente agotada la discusión y procederemos a votar el proyecto presentado. Por lo que le pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra del proyecto, anuncio voto particular. Magistrada María Leticia Montoya Lastel. Acompaño el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Uchilla. A favor del proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por mayoría de votos y con el voto en contra de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, con la precisión de emitir voto particular, el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial TESIN-PC-20, diagonal 2018, ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial TESIN-PCE-20, diagonal 2018, se resuelve. Primero, se declara existente la infracción a objeto del procedimiento sancionador especial atribuido a la candidata diputada Ana Berta Bonel Colio, así como a la coalición parcial Todos por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, que la postulan en los términos precisados en esta ejecutoria. Segundo, se impone a Ana Berta Bonel Colio y a la coalición parcial Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por culpa invigilando una sanción consistente en una amonestación pública. Notifíquese el término de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TESIN-JDT-39, diagonal 2018, expediente que fue juzgado la ponencia a mi cargo, por lo que le pido al licenciado Jorge Nicolás Arce Valderrama, secretario de Estudio y Cuenta escrito en mi ponencia, dé cuenta del proyecto de resolución correspondiente.
Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone en su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave TESIN-JDP 39/2018, interpuesto por Juana Guillermina Ávila González, en contra de la resolución dictada en el expediente CJ-KIN-220/2018, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN el 24 de mayo del 2018, a través del cual se resolvió el juicio de inconformidad en que se determinó desechar por extemporáneo su medio de impugnación. En este medio de impugnación, la recurrente argumenta como agravio lo siguiente. Primero, señala violación a su derecho de participación política, a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, audiencia, derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva por parte de la autoridad responsable. Esto al haber desechado a la responsable su juicio de inconformidad radicado bajo la clave CJ-KIN 220/2018, por haberse interpuesto de forma extemporánea. Segundo agravio, señala violación a su garantía de audiencia, al considerar que se tenía la obligación de notificar de manera personal el cambio de lugar en la lista de prelación de las diputaciones de representación proporcional en el estado de Sinaloa, toda vez que se lo ubicó en el lugar quinto, cuando por voto de las 2/3 partes de la Comisión Permanente Estatal fue ubicada en el lugar tercero, por lo que a su decir su sustitución se realizó sin dar oportunidad de conocer las razones ni de alegar la misma, violando en superficie los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no haberse brindado las formalidades necesarias para defender su candidatura, lo cual la deja en estado de indefensión. Para el estudio de fondo, primero se atenderá al agravio identificado con el número 2. Es por advertir este resolutor que en el evento de que llegase a declararse fundado, acarrearía como consecuencia la reposición del procedimiento, ordenándose como consecuencia la notificación personal de la providencia SG/318/2018. La pretensión de la recurrente en este agravio consiste en que este tribunal determine que la notificación que se le realizó de la citada providencia no fue acorde al marco normativo aplicable, lo anterior a su decir, porque su notificación debió haberse practicado de manera personal y no por estrados, por lo que pretende se declare la nulidad de la misma y como consecuencia se ordena la reposición del procedimiento, debiéndose notificar de manera personal la citada providencia. En el proyecto se propone declarar infundado este agravio, en atención a lo siguiente. Dentro del marco normativo que rige las actuaciones del Partido Acción Nacional, tanto estatutario como reglamentario, no existe disposición expresa que ordene la notificación de manera personal de las providencias que emita el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. De ahí que la notificación que se realice de las mismas sea por medio de los estados tanto físicos como electrónicos. Esto acorde con el numeral 128 del reglamento de selección, entendiéndose por estrado precisamente lo referido por el artículo 130 del ordenamiento de cita. Este tribunal advierte que la notificación por estados electrónicos se realizó a través del medio aceptado y reconocido por el PAN y las y los contendientes, es decir, la publicación de los estados físicos y electrónicos, cuya finalidad es precisamente notificar y hacer reconocimiento a los interesados dentro del proceso de selección de candidaturas todos los actos atinentes al mismo, entre ellos la designación, para que quien se sienta afectado con la decisión se imponga en tiempo y forma de la información necesaria para poder ejercer eventualmente su adecuada defensa. Además, no debe perderse de vista que si la recurrente había participado en el proceso para la selección y postulación de candidaturas al interior del PAN en Sinaloa, no puede alegar desconocimiento de la fecha en que se realizó la publicación en estados físicos y electrónicos, pues es claro que debió tener pleno conocimiento dado que desde el acuerdo de designación se establecieron los mecanismos mediante los cuales se practicarían las notificaciones de los dictámenes recaídos a las solicitudes de registro, así como la responsabilidad de las aspirantes de revisar periódicamente estos espacios. Estudio del fondo del primer agravio. La pretensión de la recurrente de este agravio consiste en que este tribunal revoque la resolución emitida por la Comisión de Justicia, que desechó por extemporáneo su recurso y en consecuencia se ordena a la autoridad responsable admita su juicio de inconformidad y emita una resolución apegada a derecho, o bien que este órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción de resultar fundado sus agravios analice los agravios que hizo valer en la instancia partidista a efecto de que los declare fundados y en consecuencia se ordene su designación como candidato en el tercer lugar de la lista de diputados por el principio de representación proporcional para Sinaloa. En el proyecto se propone declarar como infundado este agravio. Esto en atención a lo siguiente.
Contrario a lo que afirma la recurrente, de las constancias que integran el expediente, se acredita de manera fehaciente que las providencias de clave SG-318-2018 emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se realizaron el 3 de mayo y se publicaron en los estados físicos y electrónicos de dicho instituto político en esa misma fecha. Tampoco le asiste la razón a la actora cuando señala que la responsable indebidamente desechó por extemporáneo el juicio de inconformidad que promovió en contra de la providencia citada. Esto es decir, por una serie de violaciones e incongruencias respecto a la fecha de emisión y publicación de la providencia citada con antelación. Ello es así porque las providencias se emitieron el mismo día en que se le notificó por estrados y de manera personal la resolución interpartidista que ordenó la emisión de dichas providencias. Sin embargo, la resolución recaída en el juicio de inconformidad fue emitida con fecha 2 de mayo y en las mismas ordenó su notificación por medio de oficio al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la cual se realizó el mismo 2 de mayo. Y por otra parte, la emisión de las providencias se llevó a cabo el 3 de mayo, es decir, al día siguiente de que se ordenó su emisión. En virtud de lo anterior, el hecho de que el día siguiente, 3 de mayo, hubiese sido publicado en los estrados y notificada personalmente la lectora la resolución recaída en el juicio de inconformidad citado y que en esa misma fecha se emitieran las providencias que dicha resolución ordenó, no provoca la incongruencia de la resolución cuya legalidad se resuelve en la presente sentencia. Ello porque la sentencia que ordenó la emisión de las providencias y la emisión de las mismas se dieron en días distintos, 2 y 3 de mayo respectivamente. Atendiendo a lo anterior, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea pronunciarse sobre el mismo, es el momento oportuno. Gracias. Solicito el uso de la voz a la presidencia. Sí, adelante, magistrado Verónica. Gracias. Para señalar que me separo del sentido del proyecto, no lo comparto, porque a mi juicio lo procedente no es confirmar la resolución, sino es revocarla porque a mi juicio la demanda está presentada, debemos considerarla como presentada oportunamente, por lo tanto sería revocar la resolución y resolver en plenitud de jurisdicción el fondo del asunto. Dado que la plenitud de jurisdicción sustentada en aras de impartir de justicia de manera pronta y evitar una merma o irreparabilidad a su derecho de ser votada de la promovente por el avance del proceso electoral. Y señalaba que no comparto el sentido de confirmar una resolución que señala, que argumenta la extemporaneidad de la presentación de la demanda, porque a mi juicio en este asunto, por sus particularidades, en principio no debió tomarse como para efecto del cómputo la notificación por estrados, por las particularidades de este asunto y sobre todo la cadena impugnativa que tiene, que ya conocemos todos la cadena impugnativa que tiene, y derivada de toda esa cadena tenemos que la promovente fue actora dentro de un procedimiento partidista, por medio de la cual se ordenó emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado, lo cual repercutía en su derecho electoral de ser votado. Este acuerdo lo consideró la promovente, que lo impugnó, que repercutía. A mi juicio, el cómputo, como señalaba, no debió de realizarse el cómputo de este tribunal a partir de una notificación por estrados derivado de la cadena impugnativa, la particularidad del asunto que la promovente venía ya promoviendo en este mismo asunto, y que la sentencia que hoy viene a controvertirse fue un cumplimiento de una sentencia. Por ello, a mi juicio, debió de habérsele notificado personalmente para que estuviera en completa aptitud de eventualmente considerarlo
en ese sentido acudir a un tribunal o ante el mismo órgano de justicia intrapartidista a defender su derecho. Este dicho para mí lo sustento en la tesis 12-2012, cuyo rubro dice: medio de impugnación. Para computar el plazo de presentación debe observarse los principios pro homine y pro actione. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Particularmente en el segundo de ellos, en el principio pro actione, nos dice: implica que la interpretación de los requisitos procesales atinentes a la admisibilidad de los medios de impugnación sea de forma tal que se favorezca la procedibilidad del juicio o recurso entablado. En ese sentido, para la voz, al no haberse notificado de manera personal la resolución que viene impugnando, debió de aplicarse la jurisprudencia o atenerse a la fecha que la promovente señala tuvo conocimiento. No es óbice que para llegar a esta conclusión que tengamos un antecedente que discrepa que ha señalado en dos momentos señaló distinta fecha de presentación. En todo caso debería de tomarse, en mi juicio, la que más favorezca a la promovente. En ese sentido, y por lo antes señalado, me separo del proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. He escuchado con mucho respeto la intervención de la magistrada García, y en el caso que nos ocupa, tal como lo establece la cuenta y por supuesto el proyecto que estamos presentando, la promovente o quejosa se viene quejando, vaya la redundancia, de que se está violentando su garantía de audiencia porque la autoridad responsable tenía la obligación de notificarle en forma personal en su cambio de lugar en la lista de prelación de las diputaciones de representación proporcional, dado que una vez que tomó la decisión al Comité Nacional de cambiarla de la posición número 3 a la posición número 5. Sin embargo, una vez que presentó el recurso, la Comisión de Justicia lo está desechando porque lo presentó en forma extemporánea, y es lo que estamos analizando, únicamente la resolución de la Comisión de Justicia, es decir, si tiene efectos de notificación, la notificación por estrados, o debió haber sido en forma personal. Para ello nos tenemos que basar o irnos, lógicamente, por ser un asunto intrapartidista, a las propias normas internas del partido, es decir, a su reglamento, su reglamento interno, su reglamento interior, es decir, tanto estatutario pues como reglamentario. Y dentro de ese marco normativo no existe una disposición que ordene que la notificación sea de manera personal, es decir, no hay una disposición expresa que la notificación sea personal de las providencias que tome el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que sí es cierto, lo que sí existe dentro del propio reglamento, que son normas aceptadas por los militantes, son normas intrapartidistas, es lo que establece el artículo 128 del reglamento, donde dice que las notificaciones se deberán practicar de manera fehaciente por cualquiera de las modalidades siguientes: personales, por estados físicos y electrónicos, por oficio, por correo certificado, según se requiera
para eficacia del acto, resolución o sentencia notificada. Es decir, cualquiera de estos actos dentro de la vida interpartidista surte efecto de notificación. Y en el caso, si la notificación fue fijada en estrados o en medios electrónicos o por oficio o de manera personal, a partir de entonces empieza a surtir sus efectos. Es decir, tiene los 4 días para impugnar, cosa que no sucedió, dado que la notificación fue el día 3 de mayo y ella interpuso recursos hasta el día 11 de mayo. Argumenta que ella se enteró hasta el día 7 de mayo para justificar por qué está presentando un informe extemporáneo, aspecto pues que no puede ser considerado por este resolutor con un valor pleno jurídico, dado que las disposiciones internas deben ser necesariamente acatadas en la vida intrapartidista por sus militantes y por quienes aún más aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Es decir, si ella estaba inmersa en esa circunstancia, creo que con mucha más razón debió se ha apegado estrictamente a lo que marca el marco reglamentario interno del propio partido. Y en este caso, por eso nosotros estamos considerando que la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional es correcta, y la propuesta de la ponencia es en el sentido de confirmar dicha resolución. Eso es cuanto. No sé si hubiese alguna otra intervención de parte de la magistrada García. Muchas gracias. Brevemente, magistrado presidente. Sí, para señalar que efectivamente estuvimos valorando detenidamente el reglamento de selección de candidaturas de este órgano partidista, y efectivamente, particularmente el artículo 128, y sí advertimos que no establece un supuesto expreso de tipo de notificación para una providencia como la que se impugna. Entonces, por eso para la voz, lo que cobraba aplicación era el tercer párrafo del propio artículo 128, que señala, que la autoridad emisora del acto, de cualquier acto sujeto a una impugnación, tomará las medidas necesarias para asegurarse razonablemente de la eficacia de las notificaciones. ¿Cómo lo entiendo? Esto es, la autoridad que emite un acto debe privilegiar aquella tipo de notificación que hiciera que el impugnante tuviera pleno conocimiento del mismo, y eso lo colocara en una posibilidad de poder, si así lo considera pertinente, defender su derecho electoral de ser votado, que eventualmente considerará afectado. Es cuanto, presidente. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido. Por tanto, pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Maysola Campos Montoya. A favor. Magistrada Verónica Elizabeth García Tiveros. En contra, anuncio voto particular. Magistrada Leticia Montoya Lastelo. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. El proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por mayoría de votos y con el voto en contra de la magistrada Verónica Elizabeth García Tiveros
con la precisión de emitir voto particular, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tecín-JDP-39/2018 ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tecín-JDP-39/2018 se resuelve. Único. Se confirma la resolución dictada el 24 de mayo en el juicio de inconformidad con clave CJ-KIN-220-2018 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 17:42 del día 25 de junio de 2018.